Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1337 de Jornada Extra, que cuenta esta noche con la participación de dos arquitectos, Rafael Arbelo y Rogelio Batista. Son dirigentes del Instituto Dominicano de Arquitectura, con quien vamos a conversar sobre la adecuación de esa disciplina, de esa ciencia, al medio ambiente. Tendremos dos reportajes, el primero de ellos elaborado por Oscar Grillón sobre las celebraciones recientes del Día Nacional del Folclore, y el otro es la continuación de Carlos Francisco Elías sobre el centenario de la extraordinaria compositora latinoamericana Violeta Parra. Pónganse cómodos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Vamos a tener también la habitual columna de Hugo Pivela en lenguaje llano, absolutamente llano. La semana comenzó con la gran consternación que produjo en la sociedad dominicana el acontecimiento de un desequilibrado que no solamente violó a su propia mujer y a dos niñas que eran hijas de crianza y mató a estas tres y mató también a otro, un cuarto, un jovencito, un niño que también estaba bajo su responsabilidad. El país quedó conmocionado y consumió la principal atención al comienzo de la semana de los medios de comunicación. Después se compensó un poco porque hubo a lo largo de estos días varios eventos importantes. Se presentaron informes sobre la niñez por parte de UNICEF y también del Instituto Nacional de Migraciones, que presentó un estudio sobre los movimientos migratorios en la República y desde la República Dominicana. Igualmente, a lo largo de esta semana se encontraron otros eventos, pero el más significativo y el que ganó más espacio fue el informe del Fondo Monetario Internacional de la misión que vino a verificar el desempeño económico del año pasado y entregó un informe preliminar a su salida del país, donde aparte de reconocer el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica que ha sido persistente en los últimos años, pues se plantea la necesidad de reformas importantes en el orden fiscal. Dice que el principal desafío de cara al futuro es acelerar las reformas a fin de crear resiliencia contra los riesgos, elevar el crecimiento potencial y reducir aún más la pobreza y la desigualdad, que se requieren medidas de consolidación más significativas para abordar las debilidades fiscales estructurales. Y ahí está diciendo que las medidas recientes para fortalecer la administración tributaria y aduanera están ayudando a aumentar los ingresos, pero estas resultarían insuficientes para revertir la dinámica alcista de la deuda frente al endeudamiento en las condiciones financieras, endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, los precios del petróleo en aumento y una mayor carga del servicio de la deuda. El FMI termina planteando que los resultados sociales también se verán fortalecidos por las reformas necesarias para ampliar la cobertura de la seguridad social, garantizar una pensión adecuada y reenfocar los recursos fiscales en el gasto social y la infraestructura. Eso fue lo que dejó el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, los líderes de los partidos de oposición, 11 partidos de oposición, entregaron un documento público donde replantean la necesidad de reformas políticos electorales para la equidad. Muchas de esas reformas están ya contempladas en la ley, en los proyectos de ley electoral y de partidos, pero ellos quisieron enfatizar la necesidad de que se equilibre el financiamiento público, que se haga más transparente, que se haga regulación del financiamiento, reglas más equitativas
que se prohíba el financiamiento ilícito y de los extranjeros en la campaña, se establezcan topes de gasto del transporte público y urbano e interurbano en las elecciones, obligatoriedad de los debates, regulación de las encuestas, de las precampañas y la campaña, la distribución, revisar lo de la distribución de los escaños, separar la elección del diputado, del senador de los diputados y otras muchas reformas políticas electorales que se vienen discutiendo en la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo. El seminario auspiciado por el Ministerio de Administración Pública planteó la necesidad de reducir los ministerios, dice que aún más que se podría administrar el Estado con 10 ministerios nada más y aquí tenemos el doble. Por otro lado, en la semana que concluye, pues se anunció un acuerdo del expresidente Hipólito Mejía con el senador de la provincia de Peravia, Wilton Guerrero, a quien el expresidente había demandado por difamación e injuria, después que al final de la campaña electoral del 2012, el senador dijo públicamente en una rueda de prensa que Hipólito Mejía había viajado a México en un avión enviado por el famoso narcotraficante Chapo Guzmán. Hipólito mantuvo durante 6 años esa demanda en los tribunales. En principio la Suprema Corte la declaró no recibible. Después hubo que ir en apelación al Pleno, que la recibió e inició el proceso. Y cuando estaban en el momento en que tenía que decidirse, la Suprema Corte lo que pidió fue que hicieran una conciliación para evadir tener que condenar al legislador. Una expresión más de la pobreza de la justicia dominicana, que tenía que haber pronunciado una sentencia después de 6 años sobre esa materia. El paro de profesores volvió a afectar, paros parciales, por lo menos en la provincia de Santo Domingo esta semana, afectaron la docencia una vez más en las escuelas públicas dominicanas. El expresidente Leonel Fernández sacudió de nuevo los ámbitos de su propio partido cuando se hizo público a comenzar la semana un discurso donde hablaba del costo que tendría una nueva modificación de la Constitución para posibilitar el continuismo del presidente Danilo Medina, aunque él no lo dijo, no se refirió a Danilo, eso era lo que estaba en el contenido de su mensaje, señalando que eso podría abrir, como ocurrió en otras etapas de la historia dominicana, el espacio para una dictadura. Así es que transcurrió esta semana, la mitad del mes de febrero en la República Dominicana. Oscar Grullón está celebrando todavía el Día Nacional del Folclor, que comenzó el 10 de febrero, y lo hace con una entrega sobre el reconocimiento Viviendo lo Nuestro, dedicado al grupo vivencial ancestral de los morenos de Villamella. Bienvenidos a esta 7ª entrega de Viviendo lo Nuestro. Esta 7ª entrega se dedica a vivencia ancestral, que mantiene viva por más de 2 siglos la velación a la Virgen La Dolorita, a la Virgen de los Dolores, en la comunidad de los morenos de Villamella, Santo Domingo Norte. Por eso, celebremos. Viviendo lo Nuestro reconoce al grupo de palos frontereros de Mandinga por su dedicación en plasmar a toques de palos nuestra identidad nacional, llevando a cada rincón del país sus cantos para honrar por siempre y para siempre lo que iniciaron el camino de esta historia que no termina. Con nosotros, los Peretos de Mandinga.
A Mauricio Mercedes Valetoño, con el sabor y el color de nuestra identidad para orgullo de Villamella y del mundo. Muchísimas gracias, Valetoño. Me siento muy bien. Me ha hecho un reconocimiento y se lo agradecemos con todo el corazón. Tengo tres mujeres, una se llama María, la otra se llama Mercedes. Conoce a Carlos Manuel Pérez, por ese respeto tratar con nobleza la madera y el cuero hasta convertirlo en hermosos instrumentos que acompañan nuestro folclore. Quiero darle las gracias a Dios, a todos ustedes que son los que me han ayudado en este proyecto, y tengo una balsa de años fabricando instrumentos desde chiquito. Gracias, don Carlos, por dar ese aporte a la cultura dominicana. Así que... La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de IGP, Federación Dominicana de Arte y Cultura FEDOARCO, Fundación Teatro Popular Danzante Funtepot, en el Día Nacional del Folclor Viviendo lo Nuestro, reconoce al Grupo Vivencia Ancestral de los Morenos Villamella, legado de más de 2 siglos, que representa a la comunidad de los morenos y con amor y compromiso espiritual muestran a presentes y futuras generaciones para fortalecer la cultura y la identidad nacional. ¡Que viva la Virgen! ¡Gracias a la misericordia! Hacernos entrega, no a mí, sino a la comunidad de los morenos, a los que son cada uno de nuestras personas mayores, que gracias a ellos hoy estamos aquí. Mauricio Mercedes, doña Tatica, doña Justina, y todas esas damas que hoy nos acompañan. Hay más de 2 siglos de historia. Es un reto al que nos enfrentamos de mantener nuestra identidad viva. Y para nosotros es un orgullo traerles hasta aquí los palos, el priprí, la salve y en especial a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores, que hoy nos acompaña. Entonces, muchísimas gracias. Óigale, no hay con quién. Punta de la loma subió la arena. Yo creo en Jesucristo, ay, de vuestro Señor. Sí. Bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy comenzamos a hablar sobre la especie de fantasma que fue captado por un radar meteorológico en 2016. Un día de septiembre de ese año, a eso de las 6:50 de la mañana,
Uno de estos radares captó una imagen misteriosa, se diría fantasmal, sobre el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Una especie de nube gigantesca emergió como de la nada, cubriendo un territorio de cerca de 18.000 kilómetros cuadrados, y minutos después empezó a desaparecer del mismo modo misterioso como había surgido. Esto no suele ocurrirle a los radares meteorológicos, y no porque disturbios atmosféricos como los tornados u otras tormentas no puedan desatarse en un abrir y cerrar de ojos. Esto puede suceder. El misterio aquí fue que en ese momento no hubo en todo Oklahoma ningún tornado o tormenta de ningún tipo. De hecho, en esos mismos 10 minutos el cielo estuvo bastante despejado sobre el área observada. Entonces, ¿qué fue esa imagen fantasmagórica que se manifestó en el radar en ese momento? En un momento les explico. ¿Recuerdan que en un espacio anterior hablamos de la técnica llamada fracking para extraer hidrocarburos y mencionamos que a la misma se le atribuyen daños ambientales considerables? Pues bien, el fracking, que es una abreviación en inglés de hydraulic fracturing, o sea, fracturación o fracturamiento hidráulico, consiste en inyectar a mucha presión agua mezclada con arena y algunos químicos en el subsuelo para forzar el gas y el petróleo atrapados en lechos rocosos profundos a que suban a la superficie de los pozos. Cuando en el 2009 el precio del barril de crudo alcanzó casi los $140, este costoso método resultaba altamente rentable. Pero con el barril hoy a mucho menos de la mitad de ese precio, debido en buena parte a que los árabes se han mayormente negado a reducir la oferta de sus crudos, lo que mantiene inundado el mercado internacional, el fracking ha ido perdiendo rentabilidad. El fracking requiere enormes cantidades de agua y energía para inyectarla, lo que añade al costo normal de extracción del crudo. Además, los químicos mezclados con el agua son sustancias dañinas que pueden contaminar el agua subterránea, o sea, lo que se llaman los acuíferos. Pero otra consecuencia perniciosa del fracking ha salido a la luz. Y esta tuvo que ver con la misteriosa imagen que aquel radar registró sobre el estado de Oklahoma en septiembre de 2016. En nuestra próxima cápsula exploraremos aquí, en Castellano Llano, la asombrosa e insospechada causa de aquella especie de fantasma meteorológico. O si lo prefieres, puedes ahora mismo acceder a y compartir la conferencia completa en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que quizá hoy ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Nos acompañan esta noche los arquitectos Rafael Arbelo y Rogelio Batista. Ellos son dirigentes del Instituto Dominicano de Arquitectura y Medio Ambiente. Vamos a conversar con ellos sobre diseño biométrico, bioclimático. Vamos a ver primero díganos qué es lo que hace el Instituto Dominicano de Arquitectura. El Instituto Dominicano de Arquitectura y Medio Ambiente es una agrupación que reúne a profesionales de la arquitectura, del urbanismo y afines, preocupados por cómo se construye y se diseñan edificios y urbanizaciones que de alguna manera respondan pasivamente a las solicitaciones del clima, a las solicitaciones exteriores, produciendo una situación de confort en las personas que viven al interior. En este momento, nuestra gran preocupación es que esos principios que nosotros postulamos y que en otros momentos hemos llevado como profesores a las aulas, ni las universidades están prestando atención a ellos en el ejercicio
se notan algunas deficiencias y no existe en el país ninguna reglamentación que haga que las cosas sean de otra manera. Bueno, pero el instituto, ¿qué hace específicamente? ¿Qué organiza eventos, cursos, posgrado? ¿Qué hace? Bueno, uno de los objetivos del instituto tiene que ver con todo lo que tú has mencionado ahora. Ahora mismo estamos tratando de definir las condicionantes climáticas de diseño a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que un arquitecto que vaya a diseñar en cualquier sitio del país tenga guías de cómo hacer las cosas para que su proyecto se adecue al medio ambiente. Y debe adecuarse al medio ambiente porque eso significa economía para el propietario, por ejemplo, una vivienda, ¿verdad? Pero economía para el país y de manera sustancial. Ese es uno de los objetivos. De manera que... Y entonces ustedes hacen esos, diseñan políticas y ¿quién la implementa? ¿Se la pasan al Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Dimensionadores? Bueno, el instituto es muy nuevo. Nuevo, es muy nuevo, sí. Tiene poco tiempo. Y estamos dando los pasos para hay algunas resistencias. Hemos escrito algunos artículos para la prensa. Desgraciadamente no todos pasan. Tratamos de no ser críticos y no ser objetivos, porque a veces es un poco difícil. Pero el instituto está claro para dónde va. Nosotros tenemos que crear normas porque el país necesita que la economía, porque se refleje en la economía. Si tú en tu casa tienes 3 aire acondicionados prendidos todo el día porque hace mucho calor, tú lo vas a sentir en tu bolsillo. Bueno, ustedes lo que tratan es de adecuar el diseño arquitectónico a fenómenos del clima. Por ejemplo, ese que usted menciona, cómo construir edificaciones que sean más frescas que las que nosotros hacemos. ¿Cuáles son las principales, digamos, el diagnóstico del defecto de la construcción en términos de clima en la República Dominicana? Bueno, lo primero es que hay un desorden. Un desorden en el sentido de que, por ejemplo, cogemos la primera imagen que está ahí. No sé si la tiene a la mano. Sí. Están oyendo, ¿no? ¿Verdad? Un edificio, por ejemplo, esa imagen. Vamos a detenernos ahí. Ese es el mismo edificio puesto en 2 orientaciones diferentes. Si esa es norte-sur, el edificio que está adelante, uno puede ver que hay una cara completa recibiendo todo el sol de la mañana. En la tarde va a recibir la otra cara, el mismo sol, pero al oeste. ¿Verdad? Ahora, el edificio de arriba, que es el mismo edificio, pero puesto en otra orientación, sí, la cantidad de superficie al sol es muchísimo menos. Muchísimo menos. Sí. Porque eso quiere decir que está llamado a ser más fresco ese edificio. Y además... Y demandar entonces menos energía para ir acondicionado y abanicos. Exactamente. Y es más confortable para dormir en la noche sin aire acondicionado. O con un aire muy cómodo, porque usted prende un aire donde hace fresco, usted no tiene que darle toda la capacidad. Sí, claro. ¿Verdad? Pero la otra cara de la moneda es que el otro puede tener más energía solar o no importa. No la necesariamente, dirección. porque no necesariamente esa es la mejor orientación para captar la energía solar. No. No. No es por donde viene directo el sol. Lo que pasa es que el sol se mueve. El sol se mueve. Sí. Entonces, ¿de dónde viene directo? Si de un momento está aquí, otro momento está allí, otro momento está allá. Sí. Ahí hay una orientación que se recomienda, que es igual frente al sur, con la latitud más 10 grados, esa es la orientación ideal. Bien, y pasa lo mismo con el viento, con lo que llamamos el fresco. La orientación del edificio también puede ser fundamental. Sí, totalmente. La orientación del edificio con respecto al viento, hay una angulación recomendada donde la óptima es que el viento le llegue con un ángulo de 60 grados y podría llegar hasta 90 en algunos casos, y hay otros casos en que la brisa, si le da paralelo a la cara de un edificio, no va a penetrar. Por tanto, esa angulación es sumamente importante. Y en cuanto con la salvedad de que el viento en Santo Domingo de una manera, pero en Santiago es de otra. Es decir, que si tú no tienes la información de esa condición medioambiental particular de Santiago, o de Puerto Plata, o de Santo Domingo, o de Constanza, que además, si nos metemos por ese mundo, decimos, ¿y cómo podemos hacer la misma casa aquí que en Constanza? Si aquí nosotros estamos tapándonos del sol y buscando el viento.
Eso no tiene que ver con la construcción antisísmica, ¿no? ¿Verdad? No, Ya el problema sísmico es un problema de seguridad estructural. De seguridad estructural, por eso, pero está en el diseño arquitectónico también, ¿no? Pero no tiene que ver con el tema sí, por eso, no tiene que ver con lo que usted está, con lo que el instituto persigue. En absoluto. Aunque eso es una, digamos, son unas normativas que son fundamentales importantísimas. en el país. Entonces, repitiéndote lo que te decía anteriormente, nosotros hacemos una vivienda aquí y la repetimos en Constanza igualita. Pero en Constanza nosotros buscamos el sol y nos protegemos de la brisa. Es decir, la situación contraria que tenemos en Santo Domingo o que tenemos en Santiago. Lo cual es un error que se repita entonces el diseño en otra parte. No puede ser. Que puede ser un error. Entonces el bioclimatismo es eso. El bioclimatismo es adecuación a la realidad de cada sitio. ¿Y qué están ustedes haciendo? ¿Cómo logran ustedes llegar a...? ¿Cuántos miembros tiene el instituto? ¿Cuántos arquitectos están asociados ahí? Como grupo somos 6. 6. Pero se van, sobre todo nuevos egresados. Estamos en un proceso de crecimiento. Sí, sí. Pero, digamos, ¿qué van a hacer para que esas normativas que ustedes están trazando puedan influir en el diseño arquitectónico del país? Lo primero que sea el Estado, porque si hay normas de parqueo... Ustedes la van a tratar de tramitar hacia el Estado. Claro, porque hay normas de parqueo, hay normas sísmicas, hay normas de altura, hay normas de lindero, hay normas de miles de normas, sí. Pero sobre este tema no hay ninguna. Bueno, lo que sí estoy seguro que ustedes tendrán en cuenta también factores como los desechos, particularmente donde no hay alcantarillado sanitario como la gran parte. Ese es uno de los grandes problemas del país. De las urbes. Ajá. En la capital, ¿qué porcentaje ustedes estiman que tiene alcantarillado, que está conectado al alcantarillado pluvial, sanitario? Prácticamente no existe. 10 o 15%. Sí, dicen. Sí, prácticamente no existe. Que el 85% de las viviendas no están conectadas a un alcantarillado. Esas aguas, digamos, no le llamemos negras, que son discriminatorias, sí, esos términos. Eso es verdad. Las aguas residuales van al subsuelo, pero en los edificios también hacen cisternas, pozos, para extraer agua del pozo. Y ahí dicen que hay muchos lugares donde se han unido abajo. Sí, esos sistemas independientes que nosotros hemos desarrollado durante muchísimos años, tanto para la disposición de aguas residuales como para el abastecimiento de agua, con esa cantidad de cisternas independientes que tenemos, y pozos sépticos y pozos filtrantes, con el tiempo lo que ha ido es aumentando los problemas del país. De hecho, se dice que la existencia de esos pozos sépticos y esos pozos filtrantes lo que está haciendo es contaminando el subsuelo. Las aguas y también los ríos y las playas, porque muchos de esos desechos desembocan en ríos o en cañadas, van al río, van a las playas y dicen que hay fuerte contaminación en las playas. Hay fuerte contaminación. Imagínate que, por ejemplo, un proyecto de apartamentos, 10, 20 apartamentos, están obligados a tener pozos. Es decir, a las aguas residuales. Porque el suministro de agua del acueducto no es ya es casi en ningún lado es suficiente. Donde yo vivo, por ejemplo, en Gasco, teníamos ese problema, siempre teníamos escasez de agua. Se hizo un pozo. Ya tenemos pozo, pero tenemos un pozo para despachar las aguas residuales. Pero, y no exige una distancia entre uno y otro, pero la relación de ese proyecto con el de al lado no se toma en cuenta. Pero puede ser una cisterna para mantener almacenamiento, pero un pozo para traer agua para llenar la cisterna. Para poder llenar la cisterna. Y además están por otro lado el desagüe. Hay tres, digamos, en esa construcción el arquitecto tiene que tomar esos tres elementos. Claro que sí. Entonces, lo ideal en esos casos es hacer unos sépticos que sean especiales, pero ya disparan los costos. Y a nivel, digamos, de popular, ¿qué piensan hacer? ¿Que el instituto va a hacer alguna labor de difusión que haga conciencia a la gente? Totalmente. ¿De qué cosas, por ejemplo, tienen que hacer conciencia la población en materia de arquitectura? Por ejemplo, un programa como este. Sí. El que está escuchando esto y nunca había pensado en eso, está comenzando a pensar que la cosa no tiene que ser como ellos quizás la han visto siempre. Pero hay otra cosa Rogelio. importante que es necesario
transmitirle a la gente. Una de las preocupaciones del bioclimatismo es el hecho de que se alcance el bienestar de las personas en el interior de los edificios de una manera pasiva. Es decir, que con elementos de arquitectura propios y del urbanismo y en último caso con elementos mecánicos, pero prácticamente rechazando los elementos mecánicos, se logre el bienestar de la gente. Sobre todo porque esos elementos mecánicos que se utilizan son movidos por una energía producida con algunas cosas que nosotros no tenemos y que nos cuesta mucho dinero, como es el petróleo. Y en la medida que nosotros dependamos menos del petróleo, favorecemos la economía. Entonces supongo que ustedes van a favorecer también las edificaciones con alumbrado, por lo menos el alumbrado a base de energía solar. Obvio. Claro. Y se puede hacer más que el alumbrado en una casa de familia, un apartamento, Siempre o en un condominio con la energía solar que hay en el país. Pero muchísimo. Dependiendo de cómo esté trazada el diseño arquitectónico también. Lo que pasa es que no necesariamente hay que matrimoniar, no necesariamente. El caso de los paneles solares con el diseño arquitectónico. Porque los paneles solares tienen una orientación y una posición que es la correcta y tú tienes que llevarla para allá. Si tú la pones diferente a eso, tú reduces su Pero eficiencia. ustedes lo están promoviendo, la energía solar. Tenemos porque ustedes tienen una arquitectura conciliada con el medio ambiente, deben de promover las energías alternativas, ¿no? Claro. La realidad es que si tú tienes un diseño correctamente resuelto desde el punto de vista medioambiental, tu demanda de energía es menor. ¿No deberían las escuelas, ya por ejemplo, las escuelas públicas, tener un sistema, cada escuela de energía solar para economizar dinero en combustible y además en medio ambiente? Sobre todo que si ahora tenemos fábricas, supuestamente eso va a caminar aquí, uno podría poder conseguir buenos precios de manera que las escuelas se nutran de eso. Además, una escuela bien diseñada, usado el día entero, hasta que llega la noche, prácticamente no necesita mucha luz, si está correctamente diseñada. Diseñada de acuerdo a cómo viene el sol, la iluminación, etcétera. Ya esos son diseños muy conocidos. No solo eso, ¿verdad? Aunque no es el tema, en algún momento tendrá que ser el tema de discusión, que aunque en otros lugares no se ha planteado, la calidad de la educación no solo depende de la preparación del profesor, de los programas, sino que también está relacionada con la calidad del medio ambiente donde se desenvuelve el estudiante para trabajar. Si un estudiante trabaja en una escuela que ha sido concebida con un concepto carcelario, no es lo mismo que un sitio donde la relación con el ambiente se maneje adecuadamente y las actividades puedan realizarse con un alto grado de confort. Sí. Bueno, Albelo ha publicado un libro que se llama Diseño Bioclimático. ¿Ese libro está dirigido a los arquitectos o a la población? No, está dirigido a los arquitectos y a los que están en el área del diseño. ¿Cuál es el contenido fundamental? Así, en 2 minutos. Exactamente lo que estamos hablando. Enseñarle a los arquitectos a relacionar su diseño con el lugar independientemente de donde esté. Porque no es un libro hecho para la República Dominicana, es un libro que se puso en cualquier país del mundo. Porque son conceptos, ¿verdad? Pura ciencia, conceptos, y se puede aplicar en cualquier situación. Que el ejemplo que poníamos ahorita, que el proyecto que usted va a diseñar en Constanza sea un proyecto para Constanza. Que el proyecto que usted construye en Asua sea para Asua. Que el proyecto que usted hace en Santo Domingo, si es una torre de apartamentos o si es una vivienda, se adecue siempre al medio ambiente. Eso es lo que el libro enseña. Bueno, ¿y ustedes hacia dónde apuntan? ¿A dónde apuntan? Bueno, primero díganme, al fin de cuentas esto es una ciencia, se estudia en la universidad, ustedes hicieron alguna especialidad en algún lado, van a apuntar
a introducir eso como materia en las universidades, en las escuelas de arquitectura? Ya esto ha sido materia hace muchos años. Lo es. Sí, sí. La armonía entre el diseño arquitectónico y el medio ambiente. Con alguna deficiencia, porque, ¿verdad?, desgraciadamente no todas las universidades las imparten. Hay posiciones, hay gente que así a los tron, que dicen que el problema de energía, de medio ambiente no es así. Pero la idea es que le llegue a todos los estudiantes, la idea es que se desarrolle todo eso porque es una necesidad. Es una necesidad que se refleje en la economía del país. Y eso tiene mucho reflejo en la economía, ciertamente. Un ejemplo. Tú tienes 2 aire acondicionados en tu casa y tú tienes un buen diseño. Los aire acondicionados van cómodos y tú te economizas todos los meses una cantidad de dinero. Multiplícamelo por cantidad de vivienda y por cantidad de habitaciones. Bueno, lo que pasa es que el clima aquí, el calor es muy fuerte. Durante el verano se pone duro por todas partes. Pero yo te garantizo, seguro, que en el un buen diseño arquitectónico. En el 85% de los casos, tú garantizas condiciones de confort sin usar aire acondicionado si está correctamente hecho el diseño. Seguro. Eso no es un invento. ¿Pero qué ha pasado entonces? ¿Que la arquitectura dominicana ha fallado? Totalmente. ¿Se puede decir que falló la arquitectura dominicana? Bueno, no hablemos del pasado. Digamos que ha estado presentando problemas porque nosotros tenemos la esperanza de que hagamos todos conciencia y esos problemas se resuelvan. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en algunos gráficos cómo en urbanizaciones se toma el mismo edificio y se coloca en una posición y dentro del mismo, del mismo conjunto se coloca el edificio en la posición contraria. Eso, por ejemplo, que está viendo. Ajá. Sí. Ahí hay un rompecabezas donde el mismo edificio está colocado. Te lo ponen así, en cualquier posición, como si fuera indiferente. Ya ahí hay como 3 o 4 posiciones diferentes. Exactamente. Entonces, ¿alguna está mal? Alguna debe estar mal. Porque está sometido aquí a la misma corriente de viento y a la misma dirección. Y sobre todo al asoleamiento. Al asoleamiento. Míralo ahí, mira ese caso. Ese otro. Caso. Sí. Y esos son casos existentes. Mira ese caso. El mismo edificio puesto de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo diseñaste correctamente para una orientación, cuando le cambiaste la orientación, cambió todo. Bueno, pues eso es lo que hace el Instituto Dominicano de Arquitectura y Bioclimático. Y Medio Ambiente. Y Medio Ambiente. Muchas gracias a los arquitectos Rafael Arbelo y Rogelio Batista por haber venido a conversar con nosotros sobre esta. No es tan del dominio popular este tema, pero es un tema importante para el futuro de la construcción en la República Dominicana. Y nosotros agradecemos que nos dieran la oportunidad porque esta es una forma de llegar. Sí. Esta es una forma de llegar. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Carlos Francisco Elías nos presenta la segunda parte y última de su homenaje recordatorio de Violeta Parra, ícono de la canción social y poética latinoamericana, con motivo del cumplimiento del centenario de su nacimiento. Violeta Parra es autora de canciones como Gracias a la vida, aunque ella terminó en el suicidio, en un drama tremendo de la literatura y la canción popular latinoamericana. De esta manera también vamos a despedir misión correspondiente este domingo de jornada extra, invitándoles para que nos juntemos en el próximo aquí, cuando ya tendremos a la compañera Altagracia Salazar, que ha estado ausente esta noche. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz.
conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, por decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Aquí está la misma luna, ay, ay, en el patio el blanco lirio, ay, 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 los dos nombres en el patio, ay, 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 y tu ratón en el camino, ay, ay, ay. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado.